Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy voy a hablar de lo que serían algunas actividades importantes o cosas que debemos de hacer para preparar a nuestra empresa y al colaborador para que realice un home office proactivo. Mi nombre es Eva Mendoza. Yo soy instructor de capacitación y coach con amplia experiencia en habilidades soft y también de tipo gerencial. El objetivo que vamos a cubrir con esta sesión es aplicar estrategias proactivas para hacer eficiente el home office. Lo primero que debe hacer cualquier empresa antes de tomar una decisión acerca de realizar home office es ver qué puestos aplican para esto. Realmente lo más importante de este punto es establecer un contrato en donde se especifiquen todas las características de cómo se va a llevar a cabo este home office, de todas las condiciones con respecto, por ejemplo, a seguridad, a horarios de trabajo, a prestaciones, etcétera, etcétera. Es también muy importante que se identifique la ley con respecto a esta situación de cada país. ¿Por qué? Porque a veces puede llegar a suceder que nosotros pensemos que es muy fácil mandar a la gente a realizar home office y resulta que no hemos cumplido con algunos lineamientos importantes y podemos llegar a tener una penalización. Ahora, nosotros sabemos que en este momento estamos pasando por una situación crítica a nivel mundial y muy probablemente las empresas pues no tuvieron tiempo de determinar si los puestos que se iban a ir a casa y las personas iban a poder trabajar de manera remota. En algunos casos, yo sé que hay otras empresas que seguramente están muy claras en esta situación porque a lo mejor también ya tienen experiencia al respecto, igualmente también los colaboradores, pero ese es un punto muy, muy importante. Ahora, otro que debemos de contemplar son las cuestiones de seguridad. En cuestiones de seguridad es importante que nosotros estemos conscientes de que a lo mejor la persona va a necesitar tener ciertos equipos en casa sobre los cuales a lo mejor yo puedo decir, bueno, que estos equipos tienen que estar en un lugar con cierta temperatura o con cierta ventilación, o no debe haber cuestiones de filtraciones, por ejemplo, de humedad. En estados o lugares puede haber también cuestiones de que estamos viviendo cerca del mar, entonces también eso puede dañar los equipos. Por eso es importante que la persona identifique cuáles son las características de estos equipos y cuáles serían las cuestiones de seguridad a aplicar. Otra cosa importante acerca de la seguridad es la información. No solamente es mantener la seguridad de los equipos que se le van a proporcionar al colaborador, sino también las cuestiones de información. La empresa debe tener una herramienta o, no sé, algún servidor especial a través del cual comunicarse y enviar y recibir información del colaborador que está trabajando a distancia. Esto también es sumamente importante y está relacionado con otro aspecto que es la conexión de Internet. Si yo considero que la información es sumamente sensible, yo debería en determinado momento tomar la decisión de proporcionar el servicio de Internet al colaborador para que no haya ningún problema. Y también establecerlo en el contrato. Es muy, muy importante el contrato. El contrato debe ser firmado por la empresa y por el colaborador. Imagínense ustedes que yo lo proporciono el Internet al colaborador y un buen día él tiene ganas de irse a tomar un café, entonces tranquilamente se lleva su computadora, se va al café de la esquina y ahí se pone a trabajar con el internet abierto, gratuito de la cafetería. Esto es un grave riesgo y no podemos dejarnos a que el colaborador nos diga, es que no sabía, ¿no? Y después vienen los problemas y después vienen las demandas y después viene una serie de elementos que ya no va a ser muy fácil de poder controlar. Otro punto importante que también debemos de tomar en consideración, además de estos dos que acabamos de revisar, son los riesgos y las políticas. No solamente los riesgos de la información y los riesgos de los equipos, también están los riesgos de las personas. Es importante que si yo, por ejemplo, tengo un colaborador que tiene que realizar ciertas actividades para las cuales requiere cierta fuerza física, como por ejemplo, vamos a suponer que se trata de una persona que empaca cosas o que levanta equipos pesados, a lo mejor yo le dejé un servidor en su casa, qué sé yo, no sé, alguna cosa. Entonces yo tengo que considerar también esa parte de riesgos y establecer cuáles van a ser las políticas y los lineamientos para que no haya después ninguna queja por parte o demanda por parte del colaborador.
Todas las políticas también deben estar establecidas con respecto a qué, con respecto a los horarios de trabajo, a las prestaciones, al desarrollo del colaborador. Por ejemplo, vamos a suponer si la empresa requiere obligadamente que el colaborador trabaje en un horario determinado, también debe establecer cuáles son los horarios, por ejemplo, de comida, o si en dado caso, la persona debe estar disponible aún fuera del horario para situaciones eventuales. Todo eso debe estar establecido. Otro punto importante es los sueldos. Los expertos dicen que hay empresas que a veces consideran pagarle menos a una persona que trabaja en home office. Esto tiene también que consultarse en la ley de su país para que no vayan a caer en alguna irregularidad. Otro punto importante son las cuestiones de capacitación y las prestaciones en general. Algunas empresas a veces se les olvidan los colaboradores que están trabajando bajo home office porque pues no los ven en el día con día, entonces se les pasa por ahí. Entonces es importante que también los tomemos en consideración para el crecimiento de la persona y también para ese sentido de pertenencia que tenga con la organización. Es importante siempre estar en contacto con ellos, que no se les olvide y viceversa, también que el colaborador recuerde que forma parte de una empresa y que tiene que estar en contacto con ella. Otro punto importante es la supervisión. A veces algunos gerentes han acudido a mí y me dicen, oye, es que si de por sí es muy complicado supervisar a una persona que está todos los días en la empresa, ¿cómo voy a supervisar a tanta gente que está fuera de la organización haciendo home office? Es muy fácil, tenemos las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, que ustedes seguramente conocen. Y bueno, gracias a ellas nosotros podemos tener una supervisión, inclusive hasta más puntual que si lo hacemos dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque todas estas tecnologías de la información te permiten saber a qué hora la persona se conectó, a qué hora la persona subió una información, a qué hora la bajó, a qué hora la actualizó, etcétera, etcétera. Entonces no hay de que se me olvidó o sí lo hice, pero quién sabe qué pasó. Entonces, todas estas tecnologías, perdón, pueden hacer ustedes uso de ellas y entonces van a ver cómo van a tener una supervisión muy, muy efectiva. Ahora, por otro lado, también yo les recomiendo que tengan un buen liderazgo. No hay nada como un buen liderazgo para que la persona se apegue a lo que tiene que hacer, cumpla en tiempo y en forma, independientemente si le estoy pidiendo que tenga un horario o no lo tenga. Cualquier colaborador que está bien liderado es una persona que va a trabajar, aun cuando trabaje en la noche, aun cuando trabaje los fines de semana, él va a cumplir con sus objetivos en tiempo y en forma. ¿Sí? No es necesario que yo diga, "Ay, tiene que tener un horario fijo porque si no, no va a poder trabajar". Si la persona se organiza e insisto, hay un buen liderazgo, eso no va a suceder. Ahora, ya dejamos un poquito la parte por parte de la empresa, ahora vamos por parte del colaborador. Si a mí como colaborador me entregaron un equipo, también tiene que haber una responsiva del equipo y tiene que estar establecido en el contrato cuál es el cuidado que yo le voy a dar a ese equipo y cuál es el uso que le voy a dar al mismo. También debo tener un espacio adecuado en donde este equipo no se vaya a dañar, no se vaya a caer. Y además también tengo que tener cuidado con todas las tecnologías de la información que me hayan proporcionado. Todos esos canales son medios a través de los cuales yo me voy a comunicar con mi empresa. Tienen que ser solamente para eso y no los puedo utilizar para ninguna otra cosa. También por cuestiones de seguridad de la información. Y la empresa ya habíamos comentado hace un momento en cuestiones de Internet. En cuestiones de Internet es muy importante que la empresa se asegure que este sea una red segura. Entonces, eso es básico y fundamental para tener la seguridad de que la información está resguardada y protegida de cualquier tipo de hackeo. Ahora, el lugar de trabajo, tú como colaborador tienes que tener un lugar fijo, porque de esa manera tu cerebro se va a mentalizar que ese es el área en donde siempre vas a trabajar. Y ahí tener todas las herramientas. Yo sé que a lo mejor tú dices, ay, Eva, pero es que yo no tengo espacio en mi casa, tengo que hacerlo en el comedor o tengo que hacerlo en la sala. Pues en un cachito ahí, acondiciónalo de tal manera que puedas lograr tener siempre un espacio fijo y de preferencia a una misma hora, porque también eso ayuda a que el cerebro se concentre de manera más efectiva. Yo sé que a lo mejor tú que me estás escuchando ahorita, tú no tienes un horario establecido, lo haces de manera aleatoria. Bueno, trata de buscar una hora, un momento y un lugar para que también eso te permita concentrarte más efectivamente en lo que debes realizar. Ahora, vamos a otros aspectos
que no son menos importantes. Y vamos a empezar con el primero que aparece aquí, que es el de este señor que está sentado y, y de alguna manera es un poco divertido, ¿no? ¿Qué tan cómodo debe ser mi lugar de trabajo? Bueno, empezando con el asiento, con la silla, es importante que esta sea cómoda, que tengas una postura recta, que no estés jorobado, que haya una altura entre la silla y el escritorio o la mesa, para que no te tengas que inclinar o te dañes el cuello. Y la otra es la vestimenta. Si ustedes ven esta fotografía, este chico pues está en una videoconferencia. Si en algún momento llegara a pararse por alguna razón que alguien le pida algo o se le haya olvidado tener algo en su mesa, no les quiero platicar qué va a pasar. Otro punto importante es el descanso. Asimismo, como lo haces en la oficina, que te levantas por un cafecito, que saludas a un compañero, también es importante que al menos cada 2 horas tú tengas un pequeño descanso de 2, 3, máximo 5 minutos para que tú te puedas ir a preparar un café, a lavarte las manos, ir por agüita, lo que tú quieras. Es importante que lo hagas, estirar las piernas simplemente, respirar. Al rato no queremos que haya cuestiones, por ejemplo, problemas de circulación o bien en cuestiones psicológicas. Pues el ser humano no puede trabajar 8 o 10 horas de corrido sin tener ningún descanso. Eso es totalmente imposible. Otro punto importante es la organización. Yo puedo tener un pequeño pizarrón, o puedo tener una agenda, puedo tener todas las herramientas en la computadora nos permiten hacer agendas. Sabemos que hay muchas de ellas que nos pueden estar inclusive avisando de cuáles actividades necesitamos realizar en ese día o dentro de 10 minutos o dentro de una hora. Es importante que lo hagamos. Otro punto, y esta es cuestión psicológica, nos recomiendan los expertos tener algo de color verde. Aquí, por ejemplo, bueno, son los post-it o una plantita, es válido. Es válido que yo tenga en mi lugar de trabajo una plantita o que tenga la fotografía de la familia, qué sé yo, pero siempre y cuando no sean cuestiones distractoras. En términos del color verde, volviendo a este aspecto, nos dicen que el cerebro está más condicionado a que si tiene un fondo verde o algo verde cerca, se va a preparar para estar enfocado y concentrado. Por eso es importante este tono. Ahora, por último, en esta parte vamos a trabajar la parte de la familia, ¿sí? Aquí, bueno, tenemos un chiquilín que como vemos, pues está tratando de llamar la atención de la mamá. Es muy importante que ustedes avisen a su familia, le especifiquen que pues no están de vacaciones o no están en casa realmente, sino que están trabajando. Si ustedes tienen algo importante, por supuesto, que hacer, que atender, que es de suma gravedad o que no se puede dejar para otro momento, por supuesto se puede hacer. Pero si no es algo tan relevante, explicarle a los hijos o a los familiares que a tales o tales horas vamos a tener un descanso o a la hora de la comida podemos resolver cualquier situación que se requiera, que ellos necesiten o que yo la requiera atender. Es también otro elemento a considerar el hecho de que en mis descansos yo no puedo entonces dedicarme media hora, una hora a solucionar un problema o bien a guisar o a poner la mesa o qué sé yo. ¿Por qué? Porque entonces ya estoy interfiriendo con mis actividades. Ya el cerebro se condiciona para otras cosas, pierdo el hilo, se pierde la secuencia de lo que estoy haciendo. Por eso es básico que ustedes tengan este horario y lo apliquen y se apeguen a él lo más posible. Y bueno, pues con esto estamos terminando esta sesión. Ahí les dejo mi correo electrónico. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, les comento que tengo un documento que contiene 25 herramientas TIC. No fue creado por mí, ahí tiene todos los derechos. Si alguien de ustedes lo requiere, lo necesita, le gustaría echarle un ojito, por supuesto que se lo puedo enviar. Les agradezco muchísimo su atención, espero que estos tips les hayan servido y los dejo por ahora. Voy a estar subiendo más contenidos de interés para todos ustedes. Que tengan excelente día.